Muy bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 14 minutos. Estuvimos conociendo música ranchera a esta joven sanjavierina representándonos en cierto México pronto. Y ahora es momento de abordar un tema muy importante porque esto involucra la salud de los chilenos, la salud de muchas personas, y es por eso que nos acompaña acá Michael Díaz. Michael es secretario de la Coordinadora Nacional de Atención VIH-Sida, ¿cierto? Y vienes representando también la Fundación Sida Maule. ¿Cómo estás, Michael Díaz? Muy bien, Elber, muchas gracias. Bueno, Fundación Sida Maule y Coordinadora es lo mismo, lo que pasa simplemente es un nombre de comercial, fantasía. Perfecto. Fundación Sida Maule, ¿ya cuántos años llevan ustedes operando acá, ¿cierto? En nuestra región. Bueno, nosotros llevamos 5 años trabajando. De hecho, la semana pasada tuvimos una linda ceremonia de aniversario. Contamos con un experto de muy alto rango como Carlos Beltrán, asesor del ministro. Orlando Jiménez también nos acompañó. Nos estamos bastante satisfechos. Sin embargo, no ha sido un motivo de celebración, ya que las cifras del VIH en nuestro país están a un nivel que son demasiado alarmantes. Por lo tanto, más que un motivo de celebración, también es un llamado de alerta a lo que está pasando en el país. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Lo que hemos visto es que hay un aumento, ¿cierto?, de casos VIH-Sida. Casi 4.000 contagiados, ¿cierto?, es lo que se ha registrado entre enero y junio de este año. Esas son cifras realmente alarmantes. Tú que eres de la fundación, conoces las cifras. ¿Esto realmente es para alarmarse, para urgirse, para tomar medidas en el asunto? Mira, si nosotros hacemos un comparativo, el año 2010, que es como un punto de reflexión, habían 3.800 casos, ¿ya? Y el 2017 ya eran 2.800 casos. Por lo tanto, ya tenemos un incremento, aquí en la región al menos, de un 85%. A nivel país es mucho más, es un 96%. Y este año ya se proyectan 7.500 nuevos casos. Es decir, entre el 2017 y 2018, el incremento sería cerca de 2.000 notificaciones. Por lo tanto, indudablemente que eso atenta contra cualquier proyección. Generalmente uno estaba acostumbrado a que anualmente subieran 100 casos, 200 casos, así como mucho, pero ahora estamos hablando que se escapó a toda lógica las nuevas notificaciones. Y eso es preocupante. Y esto no tiene que ver con que hay una mayor o un menor acceso al diagnóstico. Si bien es cierto, en Chile se están promocionando mucho, por ejemplo, los test rápidos. De hecho, nosotros hicimos un testeo comunitario hace un mes acá en la comuna. Pero los CEFAM, que son los encargados o la puerta de entrada a los servicios de salud, todavía no ofrecen de forma clara y concisa este mecanismo de prevención. Y los test de ELISA o los test convencionales que uno conoce habitualmente en la región tampoco son muy significativos. Pensemos, el año 2017 se aplicaron cerca de 25.000 test para una región que tiene más de 1 millón de habitantes. Eso no es muy significativo. Ahora, ¿qué hacer? Evidentemente aquí estamos en una situación que es muy compleja. Lo más probable es que la cifra del 2019 sea incluso mucho más alarmante que la del 2018. Y así, por lo tanto la pregunta es, ¿qué hacer también como organización y como Estado para contrarrestar que esta cifra siga llegando a niveles que en este momento somos la oveja negra en toda América Latina? Pensemos que países como Nicaragua o otros países tienen más controlada su pandemia que nosotros, que somos un país que tiene o que debiese tener mayores garantías en cuanto a los tratamientos, al acceso universal, a las terapias. Y eso es preocupante. O sea, ¿qué pasó acá en Chile que aumentó la cifra? Es una pregunta. El Ministerio de Salud, porque buscando la raíz, ¿cierto?, de este problema, en alguna parte se genera este problema hacia adelante. Tú nos hablas de un incremento notable, ¿cierto?, de gente infectada de VIH-Sida. Y me imagino que el Ministerio de Salud tiene algo que decir. Según tu percepción de las cosas, ¿cómo lo está haciendo el Ministerio de Salud actual en Chile? ¿Está bien? ¿Hay mecanismos de prevención que se podrían haber implementado desde antes? ¿Cómo está funcionando, según tu percepción de las cosas, el Ministerio de Salud, el gobierno finalmente? Bueno, primero que nada, el responsable acá es el Estado.
el Estado es el que tiene que tener políticas públicas que vayan en beneficio de la prevención. En Chile tenemos una ley, que es la ley de SIDA, 19.779, que obliga en este caso al Ministerio de Salud a tener, digamos, una política preventiva, sanitaria, cultural, porque este es un tema todavía de interés nacional, ¿ya? Y ahí obviamente las ONG son colaboradores. Ayer justamente teníamos una reunión en la Comisión de Salud del Congreso, donde el ministro tenía que dar cuenta de esta situación justamente de por qué estaba aumentando a estos niveles el VIH. Yo creo que este es un tema que como Estado nos lo enfrentamos de forma adecuada y ahora estamos pagando las consecuencias. Pensemos que las campañas de comunicación social en el gobierno de la presidenta Bachelet se hicieron 2 campañas, o sea, cada 2 años una campaña. Pero también hay ¿Eso es poco? Poquísimo, o sea, lo ideal es que al menos haya una campaña anual. Ahora, en este momento se lanzó una campaña en el gobierno del presidente Piñera, pero lamentablemente esta campaña también se hizo a espaldas de la ciudadanía, no se consultó a las organizaciones que trabajan directamente con las personas afectadas y el impacto que ha tenido ha sido absolutamente nulo. Hay un desorden entonces. Yo creo que más que un desorden no se ha dimensionado el problema que significa el VIH en el país. Porque el ministro, claro, sale a dar cuenta, menciona que se están implementando ciertas políticas públicas, pero en el diseño de la política pública puede ser muy bueno, pero en su implementación es muy malo. Pensemos, por ejemplo, que se lanza la campaña en la cual se promociona que la gente vaya y se tome un test rápido y todavía no han llegado a los test rápidos. Por lo tanto, ¿cómo yo, como Estado... O sea, la gente se lo realizó, pero todavía No. el diagnóstico no está. El ¿de vuelta? Estado lanza una campaña que lanzó el domingo antepasado, en la que promociona que las personas vayan y se tomen un test rápido. Pero esos test rápidos no están disponibles en el sistema público de salud. Por lo tanto, es una irresponsabilidad. Hay un desorden entonces total. Pero una irresponsabilidad muy grave. Por lo tanto, aquí lo que nosotros vemos que lo que hace el Estado, más que una política pública, es una estrategia de marketing y lo más terrible, improvisado. O sea, ni siquiera estamos en una estrategia que tenga un impacto en la comunidad. O sea, Esto pasa por un tema de conciencia, por un tema de educación también al poder haber hecho algo antes, prevenir esta situación de contagio que ya está siendo masivo, ¿cierto? Hay un tema de educación, el gobierno no está haciendo bien su pega, digamos, o somos nosotros mismos también. yo creo que acá las responsabilidades son compartidas, indudablemente, pero indudablemente que la política pública proviene del Estado, ¿ya? Y por lo tanto, si el Estado no tiene una política en educación sexual y en la efectividad de los colegios, ya tenemos una falencia. Pero eso nosotros, si lo extrapolamos aún más, yo le pregunto, bueno, ¿y qué están haciendo, por ejemplo, las universidades? Tampoco tienen planes que permitan capacitar a sus futuros docentes, por ejemplo. Ahora, si nosotros lo miramos desde la perspectiva sanitaria, claro, también tenemos un problema. Las campañas no han tenido su impacto, las organizaciones probablemente no han contado con el apoyo adecuado, la misma Seremi, su función se ha limitado a ciertas cosas, más bien un impacto comunicacional inmediato que una política de Estado un poco más cuantificable. Por ejemplo, yo te puedo decir que acá en la región, ¿cuántos colegios tenemos? 3.000 colegios. Por lo tanto, si hacemos un taller por cada colegio, son 3.000 talleres. ¿Quién hace eso? En este momento nadie. Entonces, la Seremi de Salud, claro, el año pasado en su indicador hizo 200 talleres en los colegios, pero si es un taller por colegio una vez en el año. Por lo tanto, yo te pregunto qué impacto puede tener una política pública de ese nivel. Y eso demuestra claramente que el Estado por sí solo no es capaz de dar una respuesta. Acá tenemos que involucrarnos con otros actores, la ONG tiene que jugar un rol que es más fundamental. Te cuento, nosotros esperamos, yo creo que la segunda o tercera semana de octubre, ya iniciar un proyecto que pretendemos capacitar a los presidentes de las uniones comunales de junta de vecinos y después al ámbito un poco más territorial. Porque creemos que ahí es un nicho que no se ha abarcado suficientemente y ellos también son la puerta de entrada para generar una educación en el ámbito comunitario. Y yo creo que si no partimos por la base de educar a la comunidad, educar después en los colegios respecto a la educación sexual, hacer campañas que realmente sean efectivas, yo creo que son muchos desafíos. Ahora, el ministro ayer mencionaba varias cosas, tuvimos la oportunidad también de plantearle nuestra preocupación,
y él obviamente sentimos que existe un compromiso político, ¿ya? Ahora, ¿cómo se materializa este compromiso político? Eso es lo que nosotros queremos ver, le hemos consultado cuáles van a ser sus políticas, cuáles van a ser sus priorizaciones, porque aquí está claro, si no se prioriza el tema del SIDA hoy o el próximo año, indudablemente que en 10 años más vamos a tener una crisis sanitaria. Ahora, tenemos otro problema también. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de las migraciones? Acá se culpa también a los inmigrantes de tener una mayor prevalencia de VIH. Eso no es así. Por lo tanto, pero también sabemos que llegan muchos inmigrantes de algunos países de la región que sí tienen una cultura en salud que no es la más apropiada. Por lo tanto, también tenemos que tener una política sanitaria educativa, de capacitación, de generar ciertos nexos para que esas personas también puedan acceder a los servicios de salud, ¿ya? Pero el problema es nuestro, el problema es como país, o sea, nosotros como país, los jóvenes están teniendo relaciones sexuales sin condón, los jóvenes tienen más de una pareja sexual en el año, por lo tanto hay muchas situaciones de riesgo que la política pública no está dando el ancho necesario. Esto debiera tener un esquema, ¿cierto? Un programa de prevención desde el colegio hacia adelante, desde la educación básica hacia adelante, Michael. Bueno, la UNESCO ha sido bien clara en este sentido de señalar que al menos tiene que haber una formación inicial, primero los docentes. O sea, si nosotros no tenemos docentes capacitados de forma adecuada, transversalmente, porque generalmente la responsabilidad bajo el actual modelo se asocia solo al orientador del colegio, ¿ya? Y eso está claro que el orientador tiene un montón de otras responsabilidades, por lo tanto tiene que ser un tema transversal y todos los docentes debiesen tener las herramientas necesarias, eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente, si nosotros educamos a los jóvenes de tercero o cuarto medio sobre el uso del condón, cuando nosotros ya sabemos que probablemente en octavo básico ya están teniendo relaciones sexuales, indudablemente estamos llegando tarde. Por lo tanto, de por sí, la política educativa tiene que partir del nivel básico, incluso pre-básico, porque a los niños hay que enseñarles desde pequeños lo que significa la sexualidad, lo que significan los cuidados, lo que significan los peligros de tener una sexualidad que no se pueda vivir de forma plena. Y eso estamos en deuda. Claro que sí. Bueno, estamos revisando a esta hora de la mañana un tema de contingencia, ¿cierto? Importantísimo. Un tema de salud para nuestro país, para nuestra región. Y quisiera preguntarte, Michael, como Fundación SIDA Maule, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué trabajo están realizando? Bueno, nosotros tenemos muchas prioridades. Primero, acercar el testeo comunitario sí o sí a las, no sé si a las 30 comunas, pero al menos un 50% de las comunas en la región del Maule. Ya es un desafío, son 15 comunas que hay que abarcar y hacer un trabajo de forma más permanente. Lo segundo, que ya lo estamos haciendo, de hecho hemos establecido convenio con 4 municipios, la idea es apoyar el trabajo de los CEFAN, de las direcciones comunales de salud, en orden a capacitar al personal, en orden a articular acciones en conjunto para paliar en parte, digamos, la brecha que existe. Lo tercero, como te comentaba, es el ámbito comunitario. Y indudablemente que nosotros tenemos que llegar a las uniones comunales de juntas de vecinos en primera instancia y después llegar a otras organizaciones como los clubes deportivos, por ejemplo, porque ahí está la fuerza viva de la comunidad, ¿ya? Si nosotros no entendemos que una junta de vecinos agrupa todo el sector territorial y que ahí uno puede hacer un trabajo mucho más medible, indudablemente que estamos mal enfocados. Por lo tanto, el desafío al menos es abarcar en este año, o sea, en estos 6 meses que quedan, al menos 10 comunas capacitando dirigentes vecinales. Por lo tanto, esos son como los 3 desafíos inmediatos: el acceso al testeo, la capacitación de personal de salud y tercero, la vinculación comunitaria. Yo creo que con eso tenemos un trabajo que es bastante sólido. A eso también tenemos que agregarle que hay que fortalecer aún más la política pública, ¿ya? No es posible que, por ejemplo, el MinSal lance una campaña a espaldas de la ciudadanía. Es un problema que solo pasa en Chile, por lo demás. Por ejemplo, no es posible que el Ministerio lance una campaña y no disponga de los mecanismos de prevención para que las personas puedan, digamos, concurrir a los centros de salud y acceder a ese beneficio. Aquí tenemos una falta de servicio muy, muy notoria por parte del MinSal. Tercero, evidentemente que
si nosotros tenemos que hacer todas estas políticas públicas, se requiere una proyección de recursos económicos. Es decir, si el año pasado teníamos 400 millones para la campaña de VIH y hemos visto que todos los años sigue aumentando, es indudable que a lo mejor tenemos que tener una campaña más permanente. Eso significa una inversión también más grande. Por lo tanto, indudablemente que son todos temas políticos que también es que hacer los nexos, ya sea con el ministro propiamente tal, con la jefatura de los programas nacionales, y por qué no decirlo, otros organismos como la Comisión de Salud y otras instancias. O sea, hoy al menos nosotros vamos a interponer un recurso en la Corte, porque nos parece que en la campaña que lanzó el Ministerio de Salud, el comercial que salva vida, es una burla a la ciudadanía, es una burla, digamos, a la política pública preventiva, no da la garantía necesaria de que con eso se va a lograr paliar en parte, digamos, el problema que tenemos en cuanto a educación de la ciudadanía, y por lo tanto esperamos que la Corte, digamos, también se pueda pronunciar y dar luces de cómo debe ser una política preventiva mucho más precisa y factible. Claro que sí. Bueno, hemos hablado del incremento, ¿cierto?, de personas contagiadas con VIH-Sida, también en las fallas que tiene el sistema público, ¿cierto?, en temas de prevención del VIH-Sida, y también quisiéramos aprovechar nuestras pantallas para que tú nos puedas, a nombre de la Fundación SIDA Maule, dar recomendaciones a nuestra ciudadanía, por favor. Bueno, yo creo que lo primero es que las personas, yo creo que, no lo voy a decir que vayan ahora, porque en este momento los CEFAM no tienen la capacidad de dar respuesta. Pero el ministro nos aseguró que de aquí a una semana los CEFAM debiesen ya tener té rápido, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, la invitación es que después de las fiestas patrias, la gente sepa que tiene derecho a tomarse un té rápido para el VIH, conocer su diagnóstico, y que los CEFAM van a garantizar que ese servicio esté disponible, ¿ya? Y si no está disponible, que la gente también lo haga notar a través de los procedimientos que establece el mismo CEFAM como un reclamo formal, porque eso ya es una política pública. Lo segundo, el tema del condón. O sea, nosotros evidentemente vamos a tener 5 días de fiesta, lo más probable es que haya un mayor consumo de alcohol, etc. Por lo tanto, la invitación siempre es que la persona también, si va a tener conductas de riesgo, utilice métodos de prevención. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros hemos dejado de lado el condón y eso ha generado lo que hoy tenemos, un mayor incremento de personas que están diagnosticadas con VIH. Ahora, alertar también que no solo VIH, tenemos gonorrea, tenemos sífilis, el papiloma humano. Por lo tanto, al final tenemos un tema mucho más complejo en cuanto a ITS que el mero problema de salud pública que significa el VIH. Y lo tercero, evidentemente, que si yo siento que he tenido dudas respecto a alguna conducta de riesgo, que no duden en consultar, ya sea pidiendo una hora con el médico o acercarse a organizaciones como las nuestras. De hecho, nuestro Twitter, @SidaMaule, es bastante rápido en dar respuesta. O sea, si mandan un mensaje privado, la certeza que en media hora, una hora ya van a tener una respuesta clara respecto a la consulta que se nos haga. Por lo tanto, también utilizar estos mecanismos más tecnológicos y consultar cuando uno tiene alguna duda, consultar. Todas las dudas son razonables, eso hay que tenerlo claro, que de repente la gente dice, no, pero esta duda media tonta, puede decir la gente. No hay dudas tontas en este tema. Todas las preguntas son razonables y todas las preguntas son atendidas por profesionales, por psicólogos, por matronas que tenemos disponibles, que permiten orientar, digamos, a la ciudadanía. Muy bien, Michael Díaz, queremos agradecer tu asistencia, gracias por haber venido a nuestro programa, ¿cierto? Son temas muy necesarios que nosotros tocamos en este programa, los conversamos para poder mantener instruida a nuestra ciudadanía, ¿cierto? Poder aportar con estos temas tan necesarios. Y un gran saludo también a Fundación SIDA Maule, con los 5 años de trayectoria. Veo que han hecho cosas bastante eficientes y esperamos que les vaya bien en sus posteriores reuniones con el Ministerio de Salud también, que lo sigan apoyando y esto sea eficiente para todos los chilenos. Así que muchas gracias, Mike. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre estamos disponibles. Y indudablemente que el ministro ya lo tenemos de las mechas, porque es un tema que no puede, digamos, quedar solo el criterio de una élite. Este es un tema mucho más transversal e indudablemente que hay muchos más actores que tienen que involucrarse en esto.
Así que muchas gracias, Michael Díaz. Te esperamos una próxima ocasión para que sigamos conversando y estar presentes junto a Fundación CIA Maule. Nosotros vamos a esta hora, 11:33. Estamos en vivo, en directo. Vamos a un corte musical. Disfruten la música de nuestro matinal y a la vuelta queremos seguir compartiendo junto a ustedes en tu matinal más positivo por las pantallas de Canal 30 Televisión.